pero la mente lo ha enterrado, lo ha olvidado, lo ha reprimido. Entonces hay ciertas memorias que el cuerpo graba que a veces la mente ha olvidado, ha querido olvidar, ha enterrado. Entonces detrás de esta coraza, pues en el fondo lo que había es mucho dolor emocional. Es una forma de prestar la atención al cuerpo y decir, oye, te estoy tratando de sacar algo que tú tienes en la mente, pero te lo expreso en el cuerpo. O sea, de repente me convierto en ti. Dejar que tu energía organice mi cuerpo. ¿Cómo es ser Trump? ¿No? Y encarnar esta energía densa, masculina, mala, ¿no? Narcisista. Esto que vas a ver es impactante. Ella es la doctora Tara Stewart. Es una neurocientífica, ex psiquiatra, bastante famosa por hacer un montón de libros y de tener el episodio más visto de uno de los podcasts de crecimiento personal más conocidos del mundo. Escucha. El día en que empezó todo. Y ese fue el día en que lo llevé a casa para morir. Ese fue el día en que lo llevé a casa del hospital. No recordaba esa fecha, pero claramente mi cuerpo sí, y el trauma simplemente estaba resurgiendo como dolor físico. Es decir, que ella propone que la mente tiene que estar fuera del cuerpo. Incluso dice esto. Y solo me di cuenta mucho después de que tenía que hacer un trabajo somático para realmente deshacerme de los últimos restos del trauma. Pues te espera un episodio increíble. Me he juntado con Idan y quizás esto te va a sorprender. Pero ¿y si te digo que en este episodio posiblemente veas cosas que muy pocos saben? Es el caso de que Idan no es una persona conocida, pero posiblemente después de este episodio lo sea. ¿Y si te digo que dentro de tu biología, dentro de mi biología y dentro de toda la biología humana hay pequeñas informaciones atascadas que se liberan haciendo determinados movimientos, como puede ser un trauma o... Esto lo vas a tener que ver por ti mismo. Espero que disfrutes de este episodio y si no estás suscrito te agradeceré muchísimo que te suscribas. Es el caso de que hay personas que creen que están suscritas y no lo están. Y es porque están viendo nuestros episodios a menudo y piensan que están suscritas. A nosotros nos ayuda mucho para tener charlas cada vez más intrigantes, como la de esta, que va a romper muchos esquemas, ya que no todo está en la mente. Quizás dentro de nuestra biología haya más cosas ocultas que vamos a descubrir ahora mismo. En el círculo donde el alma despierta, donde el tiempo no cuenta, la vida conecta. Bienvenido, Idan. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por invitarme. Ha sido un placer y ver cómo tienes algo increíble que contar. Pero antes de entrar en materia, te quería preguntar, ¿cómo te autodefines? Yo me defino como terapeuta psicocorporal. Estudié una metodología hace 20 años ya que se llamaba el método Greenberg, que viene de Israel, de donde yo nací. No viene de Jacobo. No, es cierto que cuando investigas Greenberg te sale mucho él, ¿no? Que también tiene un trabajo muy interesante este tipo, ¿no? Pero no, es un tal Avi Greenberg de Israel que luego montó una escuela aquí en Europa. Y habían también profesores aquí. Y luego después de la crisis del 2008, como eran unos estudios bastante exigentes y caros, entonces como que se disolvió aquí en España. Pero esta fue la gran escuela para mí. Luego me fui desarrollando con distintos métodos. Y a mí lo que más me interesó siempre es... como el cuerpo, como campo de transformación, como llevar todo el aprendizaje que muchas veces hacemos en terapia o en crecimiento personal, llevarlo al cuerpo. Entonces, a partir de ahí, pues hay muchas disciplinas que fui aprendiendo y al final fui desarrollando mi propia manera de trabajar. Y cuando tienes que enseñar algo, porque ahora imparto también formaciones de esto, entonces ya lo tienes que estructurar y darle un nombre. Y ahí es como nace la vía del cuerpo, que es mi propuesta, digamos así. Y cuando tratas de entender el cuerpo, si empezamos a hablar con la audiencia y yo que me dedico a reprogramación biológica,
Una de las cosas que pasa es que nadie nos enseña a conectar con nosotros mismos. Si tú lo ves, ahora se está empezando a utilizar en algunas escuelas del mundo, en algunos parvularios, a conectar con uno mismo, pero no sabemos ni qué es meditar, no sabemos ni qué es pensar, no sabemos qué es el dolor, lo empezamos a experimentar. Aunque hay 1100 emociones catalogadas, conocemos 4 cuando somos pequeños. ¿Cómo has entendido que la terapia puede estar escuchando al cuerpo? Claro, ¿Ha sido algo personal? Como bien dices, en el mundo de la terapia el cuerpo como que se introduce hace muy pocos años, ¿no? Como parte integrativo. O sea, ahora sí que hay más disciplinas que contemplan esto, pero es algo relativamente nuevo. Yo creo que en mi caso es porque vengo de una estructura que es bastante mental y inconscientemente busqué formas para compensar esto, ¿no? Como que una cosa es entender las cosas en la cabeza y otra cosa es vivirlas en el cuerpo. Y cuando digo cuerpo no me refiero solo como a la masa física, a los órganos, porque al final todo tu sistema nervioso está en el cuerpo, no está solo en la cabeza, ¿no? Nuestro cuerpo es quien somos en esencia. Soy mi dedo pequeño como soy mi nariz y todo yo estoy expresando a través de cada parte de mi cuerpo. Igual esta percepción normalmente no la percibimos así, ¿no? Es como si el cuerpo está debajo del cuello y ahí es verdad, es claro. como una parte que está ahí debajo y yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy como identifico mi yo como algo que está aquí en la cabeza y más en la inteligencia mental que está tan como fomentada por las sociedades. Vivimos en una sociedad muy mentalizada, sí. ¿No? Y creo que es por eso que me topé inconscientemente con técnicas que de alguna manera me daban lo que yo estaba buscando, ¿no? Que es una experiencia directa, que es vivir las cosas, es como conocerme. De verdad lo fui descubriendo más desde estas técnicas corporales y no tanto desde el análisis o desde solo de entender conceptos que también tienen un valor, obviamente. O sea, ¿quieres decir que el cuerpo puede enseñarnos más que la mente? Yo creo que tenemos mucha habilidad de contarnos muchas cosas. Algunas de ellas son muy relevantes, pero otras son narrativas y interpretaciones y proyecciones que muchas veces están muy lejos de la realidad. Entonces, creo que el cuerpo opera de una manera como mucho más simple y está conectado con una inteligencia que va mucho más allá de la mente, ¿no? Que es la inteligencia de la vida, es la misma inteligencia que hace que late tu corazón, que billones de funcionalidades pasen y que tú no las escoges conscientemente de esta parte como que analiza o que piensa o que decide desde la cabeza. Y si conectas con el cuerpo es muy evidente, es como si conectas más con el sentido común, con algo que está más conectado a la realidad. Es como si tienes hambre y escuchas tu cuerpo, sabes que tienes hambre y sabes lo que tienes que comer incluso, y si afinas esta escucha, incluso puedes sentir si una decisión te va a saber mal o te va a saber bien. Entonces es como que opera desde un lenguaje más simple y más fácil de descifrar. Y de alguna manera también hay cosas que recordamos desde el cuerpo, pero la mente lo ha enterrado, lo ha olvidado, lo ha reprimido. Entonces hay ciertas memorias que el cuerpo graba que a veces la mente ha olvidado, ha querido olvidar, ha enterrado. Entonces, trabajando en el cuerpo muchas veces accedemos a estas memorias que sí, que a veces es como una sorpresa incluso para la persona, ¿no? Cuando se abre. Es como si el cuerpo es un órgano de percepción que absorbe información y lo absorbe en los tejidos, no solo como en el coco, ¿no? Como decimos, sino también en la barriga hay mucho material, en las piernas. Luego igual lo desarrollamos esto, ¿no? Pero de momento
nos quedamos con esto, que el cuerpo recuerda muchas más cosas que la mente y igual está muy conectado a lo que llamamos el subconsciente, ¿no? Mira qué bueno esto de que el cuerpo tiene su propia memoria y tiene su propio entendimiento de la vida. Que es curioso. Conozco casos en el cual fue muy sonado una niña que le hicieron un trasplante de corazón y empezó a tener pesadillas diferentes. Hoy, a día de hoy, sabemos de que el corazón tiene unas 40.000 neuritas, son una especie de neuronas, y por eso se lo llama el tercer cerebro. Los intestinos tienen unas 200 millones de neuronas, no sé cómo las cuentan, no sé si han petrificado a alguien y le han sacado los intestinos, empezado 1, 2, 3, pero los intestinos nuestros tienen aproximadamente unas 200 millones de neuronas que representan más o menos como el cerebro de un gato. Así que es muy listo el intestino. Y claro, sí, con lo que tú decías, ¿no? Nosotros somos esto y el cuerpo de aquí para abajo. Claro, en realidad el cuerpo absorbe todo. Y en este caso de la niña esta, empezó a tener pesadillas, empezó a soñar con una persona. Y empezó a soñar, y cuando digo pesadillas, que la atacaban, y empezó a decirle a la madre que estaba por morir, que ella se sentía que moría. Wow. Y al final, a través de un retrato robot que hizo la niña, descubrieron el asesino de la persona que le había dado el corazón. Esto es muy sorprendente porque quiere decir que la memoria posiblemente no esté, porque todavía no sabemos, incluso acabo de tener una charla con un neurocientífico del CSIC, que no sabemos exactamente dónde se guardan los recuerdos. Cómo se codifica, ¿no? Exacto, sabemos cómo se procesa. Yeah. Nosotros tenemos detectores para detectar cómo la energía fluye y qué patrón hace para acceder a esa información. Pero no sabemos si la información está donde está el patrón que se mueve, porque cada humano lo tiene en sitio distinto, pero hay zonas funcionales. Pero sí que la memoria del cuerpo puede ser algo increíble. Entonces, ¿cuál sería una práctica para saber si mi cuerpo quiere otra cosa que la mente? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, desarrollar como una escucha, ¿no?, al cuerpo. Y esto es parte de lo que ofrece la vía del cuerpo, como muchas otras disciplinas que también trabajan desde estos principios, ¿no?, estos entendimientos. Hay un concepto que yo utilizo que viene del focusing, que también es una técnica psicocorporal, que se llama la sensación sentida, que es aquella sensación en el cuerpo que noto cuando hay algo que me mueve emocionalmente, cuando hay una experiencia que me toca más allá, que realmente me mueve. Entonces, si tú piensas ahora en algo que recientemente pasó o en un conflicto que has tenido, eso tiene una sensación en el cuerpo. Puede ser que lo notes como un nudo en el estómago, puede ser que lo notes como un mínimo gesto en la garganta o en una fracción facial que de repente adoptas. Puede ser como una manera de ligeramente... O sea, inconsciente, quieres decir, sí, ¿no? Es un como reflejo corporal que encapsula todo lo que hay en esta información, ¿no? Y cómo el cuerpo interpreta esto a través del lenguaje corporal. Muchas veces son gestos muy pequeños que no registramos con nuestra atención, ¿no? Pero si empiezas a escuchar estos gestos y como simplemente prestar esa atención y dirigirles toda la atención, ahí es como si estiras del hilo, ¿no? Y el cuerpo como empiezas a conectar con la emoción que hay ahí, ¿no?, que la emoción es una dimensión de nuestra experiencia humana, ¿no? Pero luego con igual los pensamientos relacionados, los recuerdos que se activan. O sea, es algo que sucede a nivel inconsciente, como en el back-end de tu mecanismo, pero si le prestas atención, esta información que normalmente está en el fondo puede ir revelándose y puedes entender, conectar cada vez con tu sentir, a todos los niveles, y el sentir, que está muy vinculado a las emociones, que está muy vinculado al cuerpo, porque el que siente es el cuerpo, te da mucha información. Como dijiste, el intestino es como un segundo cerebro. Hay mucha información que captamos desde
desde el intestino y luego la mente la interpreta, ¿no? Es como, no es al revés, como muchas veces pensamos. Exacto. Entonces esto es uno de las... Yo digo que el cuerpo es la puerta, ¿no? Es una terapia psicocorporal lo que hago, pero en el fondo el cuerpo es simplemente como el donde basamos nuestra exploración, pero a través del cuerpo conectamos con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestra psique, con todo lo que, ¿no? Como todas las estructuras que hemos creado a lo largo de los años que forman nuestra personalidad. Y muchas de estas estructuras forman el personaje, ¿no? Que en psicología le llaman también la máscara, o yo le llamo la coraza. La coraza que también hace referencia al cuerpo, porque estas estructuras son psicocorporales y que muchas veces están compuestas de patrones de conducta, de estrategias, de maneras de pensar, que fueron moldeados por muchas razones, pero la razón principal es nuestras heridas emocionales, ¿no? Es como, para mí, ¿no? En el mundo de la terapia ofrece como un servicio que viene a aliviar el sufrimiento humano al final, ¿no? Para eso existen los terapeutas. Sí. Y si lo piensas, el origen del sufrimiento o lo que genera un desequilibrio emocional, mental, lo que muchas veces nos desconecta de quienes somos y de la vida, son estas estructuras mentales que fuimos creando, que muchas veces se alejan mucho de lo que somos en esencia y que muchas veces responden a una herida que también podemos llamar trauma, porque trauma en griego es herida. Y entonces, en vez de tratar estos síntomas como la ansiedad, como la confusión, intentar resolverlo desde la superficie, lo que intentamos hacer es ir al origen del desequilibrio, que muchas veces se remota a estas heridas que llevamos. Y estas estructuras que fuimos creando, muchas veces hay esta manera muy simple de decir, ¿estás actuando desde tu herida o estás actuando realmente desde percibir la realidad tal y como es y desde tu ser, ¿no? Porque son dos cosas muy distintas, te van a llevar a una experiencia muy distinta. Y bueno, esto es como más allá del cuerpo. El segundo tema que creo que es muy central en mi enfoque es el trauma. El trauma que llevamos a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Muchas veces encarnamos traumas que son de linaje familiar, porque imitamos estas estructuras, ¿no? De nuestros padres. Imitamos estructuras que responden a otras heridas suyas y las hacemos nuestras a través de que adoptamos estos patrones de conducta de nuestros padres. Entonces, la mayoría de patrones de conducta que adoptamos, piensa en, por ejemplo, alguien que es perfeccionista o alguien que es, pero no perfeccionista bien, como perfeccionista de una manera que genera malestar, que genera limitación. Que nunca está tranquilo. Sí, o una persona que está extremadamente tímida o muy nerviosa, muy ansiosa, o una persona que siempre intenta agradar a todo el mundo o nunca pone límites. Claro. Todos estos patrones, en el fondo, son estrategias y estructuras de personalidad que responden a una herida no resuelta. Y cuando estamos sujetos ¿no? Porque el trauma no tiene que ver tanto con lo que pasó, sino como tiene que ver mucho con cómo he reaccionado a ello. Lo que pasó y ya no está pasando ahora. Pero la secuela que creó, el mecanismo de defensa que adopté a raíz de ello. Y es curioso porque hay personas que han pasado por cosas atroces, pero han tenido el espacio para digerirlo, el acompañamiento, el entorno amoroso para poder digerir estas experiencias y no se transformó en un trauma. O sea, una memoria desagradable, ¿no? Pero no creó un desorden interno, unas secuelas. Y hay personas que igual han pasado algo que tú no dirías que es un trauma, pero el impacto que ha tenido es claramente un desorden que responde a un trauma.
tenemos como miedo a esta palabra, ¿no? Trauma suena como siempre a un abuso o a algo de guerra, pero todos llevamos un trauma, ¿no? Todos llevamos una herida. Es un espectro también, ¿no? Como que todos estamos sujetos a ciertos impactos que hemos tenido y que han moldeado nuestra manera de percibir, de relacionarnos con el mundo. Y esto obviamente lo proyectamos en las relaciones que tenemos, en los vínculos. Y yo digo que una manera de definir el trauma muchas veces es un desorden. Es un desorden interior en tu manera de pensar, de sentir, que distorsiona la manera que tienes de vivir y de expresar quién eres, tu autenticidad. Y esto es también lo que intentamos recuperar, ¿no? en este enfoque de trabajo psicocorporal, que es recuperar nuestra autenticidad, poder expresar nuestro potencial. Y esto se puede dar si realmente atendemos a estas heridas o atendemos a esta parte que muchas veces le llamamos la sombra, ¿no? Como estas emociones reprimidas, patrones inconscientes que nos manejan y realmente creo que solo haciendo este trabajo es como una asignatura que sí o sí vas a tener que hacer. La vida te va a poner en situaciones para que la hagas, porque cualquier crisis al final es una invitación a entrar en este terreno y a revisar tu propio mecanismo, cómo actúas, cómo piensas, cómo te relacionas con el mundo y a cuestionar todo esto y entender de dónde viene y soltar lo que realmente ya no te sirve. Y así conectar pues con otras partes que igual son más auténticas, más creativas y más alineadas con tu ser, ¿no? Justo acabas de definir trauma como desorden. Desalineamiento, entiendo, ¿no? Y entonces un bloqueo físico puede ser un trauma. O sea, una contractura en el cuello que no se va, un dolor en una parte del cuerpo que por más que lo tratamos, hacemos fisioterapia, pues no se va. ¿Puede ser un trauma? Muchas veces hay síntomas que son muy estructurales, ¿vale? Y que responden a, pues un mal gesto que has hecho o ¿no? Te has caído ahí. Podemos ponernos espirituales y decir, bueno, ¿por qué te has caído? ¿No? ¿O qué te ha generado caer? ¿No? Pero ponémoslo en que hay cosas que son estructurales, pero la mayoría de síntomas que tenemos son por hábitos. Son porque sujetamos el cuerpo de una manera y tensamos el cuerpo. Igual no de una manera como abrupta, pero constantemente estoy aguantando mi barriga. O constantemente... Y no soy consciente de que estoy consciente, haciendo ¿no? eso. Son tensiones como automáticas que he normalizado y forman parte de mi estructura ya. Y si no tengo mucha atención corporal ni me doy cuenta que lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces, claro, en algún punto el cuerpo es como... tiene su manera de hablar y habla a través de los síntomas. Entonces yo digo que el síntoma es como la punta del iceberg. Es como toda esta estructura psicocorporal, estos hábitos, estas maneras repetitivas de actuar, al final como que el cuerpo habla y surge un síntoma, una enfermedad, una molestia, un estado de ansiedad. Esto le llamamos el síntoma, ¿no? Es como la llamada de atención. Pero esto, ¿no? Y respondiendo a lo que me preguntaste, muchas veces es simplemente responde a unos hábitos, a unas estructuras. Cuando digo estructuras, me refiero a maneras de pensar, maneras de reaccionar emocionalmente, maneras de sujetar el cuerpo y maneras de patrones conductuales que es como, ¿no? Un patrón implica que hay una repetición de algo, ¿no? Una repetición de actúo de la misma manera. Entonces, cuando actúo de la misma manera, estoy como fijando mi cuerpo, estoy fijando mi energía vital, estoy fijando y estoy como creando loops en el cuerpo, en las emociones, en el pensamiento. Y la vida lo que quiere es fluir. Lo que quiere es como transformar, es buscar nuevos caminos. Es la esencia de la vida,
¿no? Es como que todo está en movimiento y quiere evolucionar. Y estas estructuras lo que hacen es fijar nuestra conducta, fijar la energía vital. Y por eso tenemos la sensación de estar en bucles y que el pasado se repite, ¿no? Y atraemos la misma experiencia una y otra vez, porque en realidad hay algo ahí que no hemos resuelto, y entonces la vida como que nos va dando escenarios. Igual hay gente que en una vida no alcanza, ¿no? Y ahí el concepto del karma, ¿no? Que va pasando, ¿no? De vida en vida. Pero ahí no vamos a entrar. Pero sí, los síntomas muchas veces, y esto es algo que exploramos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, vamos a través de un ejemplo igual es más fácil, sí, ¿no? mucho mejor. Una persona viene con migrañas, ¿no? Con dolores de cabeza. Y yo en la lectura que le hago y tocando el cuerpo, veo que hay mucha tensión en el cuello. Y esta tensión en el cuello, claro, es como un corte que hay aquí, que no deja que ¿no? Es como que todo se embota aquí. Entonces, Quiere decir que no te deja conectar, porque te está claro, bloqueando todo, ¿no? hay algo aquí que como crea mucha presión y tiene que ver con una tensión en el cuello. ¿Por qué la persona está tensando el cuello? Porque es muy perfeccionista y esto le genera estrés. ¿Por qué es perfeccionista? ¿O qué responde a este patrón? ¿Qué ha originado esta manera de actuar que se repite y que crea estrés en el cuerpo? Pues muchas veces, y esto no hay una manera de como ir adentrándonos en esta información desde el cuerpo, muchas veces veremos que esto responde a maneras aprendidas del pasado, que muchas veces es o copiando estructuras de nuestros padres, porque mi padre es así, eso es lo que he aprendido y lo fui repitiendo, o que son una reacción a una exigencia que hubo en casa, a una ¿no? Como a algo que me ha hecho no querer fallar y Claro. no querer. Y entonces esto ha desarrollado toda una conducta, ¿no? Toda una manera de pensar, de percibir, que todo tiene que estar bien, porque en el fondo si no, pues lo que sea, cada uno con su historia, ¿no? Me van a castigar o no me van a querer, me van a como, incluso muchos traumas decimos, es el trauma silencioso, ¿no? Como que no estoy visto. No pasa nada, no hay ningún abuso, no hay ninguna violencia física o verbal o física, pero el hecho de la ignorancia puede ser muy traumática, ¿no? Para un niño. Hombre. Y entonces muchos de los traumas son estrategias para captar la atención o ser, ¿cómo hago que me quieran? ¿No? Esto también son muchos de los patrones que adoptamos, tienen que ver con esto. Y esto es algo que se va instalando y la persona perfeccionista ni piensa en eso ya, ¿no? Es como, son cosas que están en el subconsciente y ya no, igual ni recuerda, ¿no? La persona, pero las estructuras estas se fueron instalando, uno se va identificando con estas estructuras, con estas maneras también de sujetar el cuerpo, porque este perfeccionismo al final es una manera de estar que implica muchas veces rigidez, que implica mucha tensión. Y claro, con el tiempo esto acaba generando una contractura o una migraña o unos desajustes en el sistema nervioso o digestivo. Y esto es como la manera del cuerpo de decir, hey, hay algo que no está resuelto, que no está resuelto, que en la superficie al menos está generando fricción y estrés que no le gusta al cuerpo. Y esto es como una llamada de atención para si alguien quiere, ¿no? Porque uno puede tapar el síntoma, eso, ¿no? claro. Como tomar Una algo para cápsula anestesiar. Sí. Que esto es lamentablemente lo que hace muchas veces la medicina. Trata síntomas y lo hace muy bien. Que a veces, o sea, va bien, pero no trata el origen de las enfermedades. Porque eso requiere mucho tiempo. Esto requiere mucho tiempo, requiere otro tipo de enfoque, de observación, de abordaje. Justo quería entrar en eso. ¿Cómo saber si necesito terapia corporal? ¿Que es cuando la mente no me está solucionando las cosas o cómo es? O sea, yo ahora mismo estoy en casa, estoy mirando este podcast, te he escuchado hablar y tengo
en mi cabeza creo que tengo desórdenes de cosas o algo que me dice mi pareja, ¿no? Tiene doble personalidad o este tipo de cosas. ¿Cómo sé? ¿Por dónde empiezo mi autoevaluación? Es una buena pregunta. O sea, si pienso en la gente que me viene a mí, me vienen por una variedad de... O sea, hay muchos escenarios, ¿no? Que hay personas que vienen por algo físico, realmente, como que saben que yo de alguna manera doy respuesta a todo tipo de síntomas, más que tienen un carácter psicosomático. O sea, y hoy en día este lenguaje es más común. Está como... Igual hace 20 años, cuando yo empecé, era como un bicho raro, pero hoy en día esto como que cada vez está más en la conversación. Y entonces hay más personas que entienden que lo que me pasa o las dolencias que tengo, tanto físicas como emocionales, o sea, es por cosas no resueltas, es porque hay una mala gestión emocional. Y entonces buscan alguna terapia o personas que han probado terapias clásicas y de alguna manera están cansadas de hablarlo, ¿no? Y de abordarlo desde la mente. Y entonces, como que tienen algo que no se puede resolver de otra forma tradicional, ¿no? Sí. Muchas veces este es creo que, ¿no? Si intento adivinarlo, o también por comentarios de personas, es mucho esto. Y personas a veces que como que intuyen que hay algo que no están, que están desconectados del cuerpo y que hay algo ahí que les genera como algún tipo de desconexión con la vida. Y entonces diría esto. Hablamos del trauma, y el trauma, uno de los efectos, de nuevo, cualquier herida, es como una desconexión del cuerpo y la mente, porque habitar el cuerpo... Claro, una desconexión, claro. Fue demasiado, ¿no? En un momento había mucho miedo, había mucho dolor, y uno de los mecanismos de defensa que tenemos es disociarnos. Disociarnos es una habilidad que tiene el sistema nervioso como de congelamiento, y es como una respuesta muy primitiva que también tienen los animales, como de está pasando algo que me desborda y me desconecto como que para que pase esta amenaza, peligro, esta emoción intensa, y lo puedo ver desde fuera. Lo puedo ver desde fuera como ya no estoy habitando el cuerpo y lo estoy sintiendo. Es como si por algún momento me fragmento. La mente tiene esta habilidad, uno no lo escoge cuando pasa, y es un mecanismo de autosupervivencia, ¿no? De autodefensa, que de nuevo también los animales es como el animal que juega como si está muerto pero que no está muerto, y es como para igual desanimar el predador para que no le interese más, ¿no? Para no generar más adrenalina y la resistencia y ¿no? Como que entonces como que me abandono y dejo que la peste pase, para así decirlo. A veces funciona y sobrevivo, a veces no, pero es como cuando no tengo otra, es lo que muchas veces hace la mente. El problema es luego volver, porque muchas veces me quedo en este limbo y hay estructuras, de nuevo, es un espectro, ¿no? A lo mejor a un nivel vuelvo, pero a otro nivel no, y de nuevo hay muchas estructuras de personalidad que tienen algo de disociación, que no están habitando el cuerpo, que no están, como incluso ves que cuando hablan hay algo como que no está sintonizado con el lenguaje corporal. Puede ser más patológico o sutil, o sea, pero es algo que observamos también. Entonces estamos hablando de una salud integral. Al final sí, es un enfoque integrativo, holístico, pero que parte del cuerpo, ¿no? Lo que queremos es, como en inglés suena mejor, es to embody, ¿no? Something es encarnar en el fondo. Suena un poco religioso en español, pero encarnar como el cambio, encarnar distintas nuevas posibilidades de ser y de actuar, y llevar a la experiencia vivida desde el cuerpo el conocimiento.
Por eso muchas veces utilizo también el movimiento, la expresión corporal, como para investigar, explorar distintas maneras de distintas cualidades. Por ejemplo, yo qué sé, la cualidad de entregarte a algo, ¿no? Cómo lo experimentas desde el cuerpo. Desde el movimiento igual se puede como jugar más con estas cosas, ¿no? Es como un patio de recreo que puedes jugar más. En la vida estamos como más... Hay formas, ¿no? Correctas que debemos actuar y maneras de movernos que son como las correctas. Entonces, yo al menos descubrí que con el movimiento me puedo permitir como expandir mucho más la manera que expreso desde el cuerpo y ahí pues explorar distintas maneras, cualidades, desde... Como que dejas fluir al cuerpo a ver sí, qué hace luego, ¿no? sí. ¿Eso sería una forma de comenzar? O sea, si ahora yo quisiera este proceso de autoevaluación, ¿qué es? ¿Me miro al espejo o le pregunto a alguien, ves algo raro? Porque a veces no vemos esa disociación nosotros mismos. O sea, es muy difícil vernos a nosotros mismos. O sea, nosotros ahora nos estamos viendo en cámara, pero incluso cuando nos vemos en cámara decimos, anda, mira, yo hacía estas cosas. ¿Cómo detectamos eso? ¿Cómo empezamos a saber que si yo empiezo un proceso corporal, tengo que ir a Idan? Bueno, hay distintos formatos de aprendizaje que yo ofrezco. Unas son sesiones individuales, que entonces es menos el movimiento y es más, hay como una primera parte de conversación, de Más diálogo. psicóloga. Sí, que es como más parecido. Yo te hago preguntas y juntos vamos como entendiendo cuál es tu momento vital. Y luego hay un trabajo en camilla que parece como un masaje, pero en realidad no lo es. Que es como fisioterapia. Parece, hay manipulaciones corporales, pero no es como un masaje porque yo interactúo todo el tiempo con la persona, le indico respirar en ciertos lugares. Igual me detengo en lugares donde hay tensión y utilizo presiones. Claro. Y diálogo de una manera que se dirige a la sensación corporal constantemente. Te puedo decir en un momento si haces una sesión y tocamos aquí el centro del pecho y te digo, ¿no? Como céntrate en esta situación que hemos hablado y nota realmente tu dolor, ¿no? No solo físico, sino realmente conecta con tu dolor emocional que hay ahí. Entonces hay mucho trabajo emocional que se despliega a través del trabajo físico. Y de nuevo, normalmente vendrías a una sesión porque hay algo que no funciona en tu vida, ¿no? Porque hay algo que estás pasando un mal momento o por una crisis que es física, hay una enfermedad, hay un síntoma recurrente que no tiene ninguna respuesta lógica o desde la medicina, como fibromialgia, hay muchos síntomas que son como se conocen que ya son muy psicosomáticos. Claro, por ejemplo, psoriasis, problemas digestivos, contracturas. Contracturas. Entonces, de nuevo, hay ciertos síntomas que creo que tienen factores genéticos o posturales, pero me atrevería a decir que casi todos los síntomas tienen un componente que es psicosomático. Quiere decir que tiene que ver con nuestro mundo emocional, con nuestros patrones de conducta, con la manera que nosotros estamos relacionándonos con nuestros temas no resueltos que generan como un bloqueo físico y emocional. Y lo que intentamos hacer es esto, es ir primero entender qué el cuerpo está diciendo y con qué tiene que ver, con qué patrones de conducta. Y luego en el trabajo corporal muchas veces hay como una manera de llevar a la persona a conectar con estas heridas subyacentes que muchas veces llevamos con nuestros traumas. Y esto puede tener una parte más central en las sesiones o menos, ¿eh? A veces trabajamos más en la superficie y a veces sí que es claro que hay como una herida subyacente ahí que no está resuelta
y el trabajo, igual la persona vino por dolores de cabeza, pero acabamos trabajando eso, ¿no? Y esto es lo que al final O sea, también... una migraña puede desencadenar esto, ¿no? Sí. O una migraña puede llevarme a trabajar algo no resuelto con mi padre o con mi madre o con... O sea, ¿hay alguna historia así llamativa que puedas contar sin decir nombres? Sí. Y quizás podemos identificar a muchas personas Sí, aquí. puedo pensar en muchas, o sea, me vienen como muchas Sí. personas que acompaño, ¿no? Ahora, pero mira, una persona con quien hemos trabajado, una mujer sí, de unos 50 años, que ahora no recuerdo por qué vino al inicio, pero vino por alguien le dijo que tiene que ir, ¿no? ¿Sabes? Esto como una Que le llamada ha ido espiritual bien. de un Sí, guía, ¿no? mucha gente viene así, ¿no? Como, que, oye, tienes que ir de chico, lo que sea, hay algo ahí que... Y igual en la conversación, creo que ahora recuerdo, ¿no? Que estaba compartiendo con su amiga que está en un momento como que nota que algo no funciona en su vida y que hay algo que... como que sabe que la vida hay algo más, pero que no está logrando vivir. Y, ¿no? Como una especie de crisis existencial, ¿no? Y entonces con esta persona pues no había un síntoma físico claro, o sea, muy fuerte, pero sí que hemos identificado todo como patrón de queja, de victimismo, de culpar a los demás y esto pues hemos visto también que tiene que ver con un tema no resuelto. Claramente a veces no es una cosa, ¿no? Son muchos eventos que le han hecho cerrarse y refugiarse y adoptar toda una manera de vivir como viviendo en la cueva y desconfiando de la vida, de los vínculos, de la gente. Y trabajando en el cuerpo, pues le enseñé primero a identificar cómo adopta esta mentalidad, cómo adopta esta manera de interpretar, ¿no? Lo que le pasa. Estos pensamientos también tienen un lenguaje físico, igual una dureza aquí, una dureza aquí. Un gesto, Un ¿no? gesto, una manera de... ¿no? Esto le llamamos la coraza corporal, que curiosamente también tenía como un dolor que siempre se repetía en este lado. Entonces, trabajando en estos lugares y aprendiendo... Cuando haces así trabajando, ¿qué es? ¿Fisioterapia? Sí, a través del tacto y manipulaciones que son a veces como... pueden ser como muy intensas, o sea, como un deep tissue entrando en el músculo, o también como un trabajo más energético y muy sutil, ¿no? Como que hay un arsenal de maneras de interactuar con la persona que uno aprende, ¿no? Con esta técnica, que de nuevo es como que vas conociendo. Yo creo que el tacto lo utilizo mucho como una herramienta de comunicación entre cuerpos, no tanto como un masaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, le quiero enseñar a silenciarse y a soltar una zona, yo me tengo que silenciar y conectar con esta cualidad de tierra. Si yo le quiero enseñar a activar y a estimular la energía y a cómo sacudirse de donde está, pues yo también tengo que entrar en esta cualidad. Y entonces el tacto es una manera de interactuar y de comunicar entre mi cuerpo y el cuerpo de la persona. Cuando toco, no toco solo con las manos, es como toco con todo el cuerpo, toco con mi intención, toco con todo lo que le quiero transmitir a la persona. Y si lo quiero llevar a que conecte con su herida, con su dolor, porque la manera de transformar el trauma y nuestros dolores es creando un espacio para permitir lo que no pude permitir en su momento. O sea, poder atravesar ese dolor que me impactó, pero que por alguna razón me he disociado o lo he enterrado o lo he reprimido porque era demasiado. O sea, se está reflejando, pero conscientemente ya ni sé dónde está. Claro. Si llevamos otra vez, hablamos con él, o sea, rescatamos el ejemplo, ¿no? De la mujer, sí. De la mujer. Entonces, detrás de esta coraza, pues en el fondo lo que había es mucho dolor emocional que no se permitía sentir con totalidad.
Y cuando no te permites sentir el dolor, se enquista. Es como Fíjate. este principio, ¿no? Lo que resiste, persiste, lo que acepta se transforma, ¿no? Es como un dicho muy popular en el mundo de la terapia. Y creo que es de Jung, está asociado a Jung. Y entonces imagínate, hay un impacto, un dolor, alguien muere o alguien... pero no quiero sentir el dolor porque tengo miedo de sentirlo. Y entonces como que resisto al dolor. Y lo resisto con mi mente y con mi cuerpo. No quiero sentirlo. Creo una coraza, ¿no? Entonces cuando suelto la coraza, este dolor que está esperando a ser vivido y a ser como integrado y a ser digerido, pues sale, estalla por todos lados. aflorece. Entonces la idea no es que estalle por todos los lados, es permitirle al cuerpo espacios donde puede sentir el dolor sin desbordarse. Esto es lo que hace como que digieres el dolor, que lo puedas, es como dejar que entre, dejar que lo sientas. Y entonces es como una parte de ti que ya integras, ¿no? Porque este dolor eres tú también, ¿no? Este dolor que sentía esta mujer era una parte de suya y al reprimirlo está reprimiendo una parte suya. Es como si lo hacemos la analogía en el cuerpo, es como tengo dolor aquí y no quiero sentirlo en el hombro y entonces como me separo y endurezco la zona para no sentir el dolor físico. Pero haciendo esto, estoy separándome de una parte del cuerpo, estoy enquistando el dolor y este dolor se vuelve crónico. Claro. Y esto es lo que pasa también a nivel corporal, ¿eh? Muchas veces con los dolores físicos también pasa, que enquistamos el dolor. Pero muchos de los dolores físicos son dolores emocionales que no han sido vividos y se han enquistado como dolor físico también. Entonces, es interesante verlo. Yo no lo puedo controlar, ¿eh? A veces no lo sé, pero apretando la zona y enseñándole a la persona a prestar mucha atención y a soltar la rigidez y luego como a abrirse, porque yo estoy abierto a la emoción, yo estoy muy entrenado en estar abierto a la emoción, entonces es como si mi sistema, como está abierto a la emoción, de una manera no verbal le está invitando al otro cuerpo a abrirse a la emoción y con una instrucción bien clara, apoyada por una experiencia mía, pues se abre un campo donde la persona puede también igual permitir esto que no sabe cómo hacer, pero como en este espacio, en estas condiciones, como lo permite. Y entonces igual la persona llora y siente el dolor y hay algo muy curativo en esto. Hay algo como muy, muy sanador en que, por ejemplo, esta persona podía permitir este dolor y sentirlo y ver que todo lo que ha construido a partir de ahí no es culpa de los demás, ella lo ha hecho, ella se ha alejado, ella se ha creado estas barreras, ella se ha aislado y puede adoptar este discurso de víctima, pero no le está sirviendo, no está conectando con su grandeza adoptando esto, de todo lo contrario, ¿no? Se está empequeñeciendo y reduciendo sus posibilidades. Entonces, el hecho de que lo viva desde el cuerpo y que sienta el dolor desde el cuerpo y que desmonte la estructura esta desde el cuerpo hace que sea mucho más real para la persona. Ya no es como una filosofía de vida bonita, es como que al final, cuando conectas con tu dolor, conectas con tu corazón, ¿no? Porque el dolor es una expresión de amor, te duele porque amas en el fondo, ¿no? Si no, no te dolería. Si algo no te importa o no amas a algo, cuando te lo quitan no te duele, pero cuando lo amas y quieres, entonces duele. Entonces el dolor es una expresión de amor en el fondo. Fíjate, no lo había pensado así. En la mayoría de los casos, vamos a decirlo así, Sí. ¿no? Entonces, una transformación contigo se puede hacer en un día, requiere un proceso. O sea, alguien ahora que me está escuchando, o nos está escuchando, mejor dicho, que está pensando, uy, esto va a requerir de ahí 2 años tratando de descubrir. Es buena pregunta. ¿Eso qué es? ¿Un proceso rápido? ¿Es un proceso lento? Ya entiendo que es un caso particular de cada uno, pero habitualmente en lo que te encuentras. Mira,
esto es como un misterio a veces. Yo Sí, también porque intento vienen y se van y no saben qué responder hacer. a esto muchas veces y como lo que observo es que cada uno tiene su momento para profundizar. Y algunas personas no están listas para profundizar, pero un proceso puede ser 4 sesiones o puede ser también 20 sesiones. Y hay pocas personas que vienen a este espacio como una vez al mes durante años también. No es lo común, ¿eh? Lo común, lo que queremos hacer es que entre 4 y 12 sesiones más o menos se resuelve algo a un nivel, ¿vale? Es cierto que hay personas que parten desde algo como más complejo, enquistado. Hay personas que están más motivadas que otras también para trabajar y llegar a una cierta profundidad. Digamos que para resolver síntomas, o sea, si tú vienes con ansiedad o vienes con dolor crónico o vienes con alguna enfermedad. Eso, ¿cuáles son los patrones? ¿Ansiedad? ¿Dolor crónico? ¿Sabes? Estos son los síntomas, ¿no? Estrés, pero a cada uno responden a cosas distintas, ¿no? O sea, es solo la punta del iceberg. Entonces, puede ser, de nuevo, sí, algún síntoma físico, como dolores de espalda, migrañas, problemas de la digestión, algo que igual alguien sospecha que tiene que ver algo con sus reacciones y mundo emocional y mundo interior, ¿no? O realmente un estado emocional, una ansiedad, algo como emocional que está alterando mucho a la persona y que la persona... Que no le permite sí, estar en zen, ¿no? Sí. O que la persona reconoce que tiene como un hábito, una manera de ser que se repite, como un patrón que quiere trabajar y que entiende que es algo que a un nivel que él está generando y que no sabe cómo deshacer. Entonces los procesos para responderte pueden durar según la profundidad que quiere llegar la persona, pero entre 4 sesiones para algo simple, sí, diríamos 12 y 20 sesiones también. Entonces, ¿Y sí, cómo mides normalmente el éxito? Entonces, muchas veces medimos el éxito primero Porque no vuelve. porque la persona está bien, Ah. entonces, o el síntoma que vino ya no está, y esto ya le es suficiente. Oh, eso ¿Sí? es ¿No? mágico, ¿no? O sea, Bueno, si muchas vino y personas ya no lo tiene... igual empiezan con el síntoma, pero luego entienden, ostras, aunque el síntoma se fue, me doy cuenta que tengo algo ahí heavy metal con la manera que me relaciono con la gente y que quiero seguir trabajando, ¿no? Esto puede pasar. Y entonces ahí puede durar, ¿no? Pero cuando la persona ya veo que está bien, que no tiene ningún tema así importante, yo normalmente soy el primero que cierra el proceso. Y le digo, mira, yo creo que estás bien, siempre hay cosas para ver y resolver y esto, pero no hay algo suficientemente urgente, grave, que también genere una motivación para... Intentar resolver algo. Sí, porque es cierto que normalmente trabajamos y como intentamos conectar con lugares que no son agradables. Entonces, necesitas una motivación para trabajar esto. Claro. O sea, la motivación muchas veces es porque claramente ves que tiene que ver con algo que estás viviendo ahora y que no... Y que, vale, entiendes que tienes que prestar atención ahí, conectar con estas heridas y trabajarlas porque en el presente estás sufriendo por algo. Si no hay nada, y es estupendo que no haya nada porque la vida te está regalando ahora un momento de paz. Entonces... disfruta de la vida, ¿no? O sea, no hace falta que vengas o aprende con otras herramientas, pero si realmente hay algo que no está problema resuelto, digestivo, tarde o temprano la vida te va a poner en situación y entonces ven, ¿no? Qué bueno, porque fíjate que yo soy como tú antes, quizás muy mental. Y tratamos de resolver todo con nuestra psique.
Sí. Esto en nuestra mente. Y no todo lo sabemos resolver con la mente. Y tú estás proponiendo que quizás algo sabe más el cuerpo que tú. Y se ha reflejado para decirle al de arriba, oye, que no me estás prestando atención. Ya. Entonces, como no me estás prestando atención, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que más le presta atención? La migraña. Vale, si le doy dolor de cabeza, y claro, puede ser que eso es una forma de prestarle atención al cuerpo y decir, oye, te estoy tratando de sacar algo que tú tienes en la mente, pero te lo expreso en el cuerpo. Y eso es interesante, no me lo había planteado, que quizás una contractura, un dolor de cabeza recurrente, un mal humor en algún determinado patrón, algo que ve tu pareja, etcétera, se puede expresar. Interesante esto. Yo espero que si te ha parecido interesante lo dejes en un comentario y que me diga porque vamos a aprender todo. Yo creo que todas nuestras inteligencias estaría bien que colaboren, ¿no? Claro. O sea, la inteligencia mental es fantástica, ¿no? Poder Ese sería el resumen. poder tener esta capacidad de análisis es una cualidad que se puede utilizar de una manera increíble, ¿no? Pero si es solo la inteligencia que utilizo, de alguna manera estaré limitado, ¿no? Entonces, exacto. es como que hay una inteligencia que es también emocional, hay una inteligencia que es, o sea, corporal también. Claro. Y si puedo, hay una inteligencia que es como espiritual, ¿no? La capacidad que tengo de conectar con algo que va más allá, ¿no? Entonces, si realmente puedo habitar todas estas inteligencias, dejar que se expresen, dejar que todos los circuitos psíquicos y físicos permiten a todo lo que soy fluir, ¿no? Y como expresarse, entonces me convierto en un hombre de conocimiento, ¿no? Lo que yo le llamo, es un concepto chamánico, ¿no? El de Carlos Castaneda, ¿no? Entonces es como te conoces, te autoconoces con todas las dimensiones de tu ser. Y entonces ahí sí que te conviertes en una persona sabia, no solo inteligente mentalmente, ¿no? Porque es como que todas las inteligencias están colaborando, expresando y te permiten pues responder a los desafíos de la vida de una manera holística, de una manera conectada, de una manera empática también y muy conectada al corazón. Ahí sí que todo eso al final se expresa en bienestar, ¿no? Como en un bienestar del todo el sistema, ¿no? Wow. Y a eso vamos, ¿no? A eso es lo que queremos. Sí. A eso aspiramos, al menos. Casi el sumum, ¿no? Sí, la, ¿no? la utopía. Sí. Porque ahora con la vida que tenemos de correr, Sí. es como que es una normalización estar estresado. Es normal Ya. que tengas contractura. Es normal que duermas Sí, poco. sí. Es normal que tomes pastillas para dormir, Que no es normal eso, que no es normal. o que no- tomas antidepresivos, o que... Claro. Sí, estamos viviendo en una sociedad... Estamos normalizando cosas que Sí. no son... Exacto. que no se deberían normalizar. Oye, Idan, agradezco mucho que hayas pasado por aquí y yo Un aprendí gusto. esto de quizás me paso yo por tu terapia Estás súper porque invitado. sí que veo patrones que se expresan en el cuerpo. Yo, por ejemplo, pasó una cosa curiosa que estas semanas... Sí, semana pasada fue... No, este sábado. Este sábado entrevisté a un doctor de un de un producto que analiza la energía del cuerpo. Esta persona tiene una sensibilidad mayor. Es un doctor, pero ha tenido una SM, una experiencia cercana a la muerte, y después de ahí vino con una sensibilidad aún mayor por las energías. Y nada, me vio, antes de poner el dispositivo, me vio, me toca la mano, empieza a hacer algo en el aire, se apagó. Se apagó. Batería. Ok. No. ¿Y qué? ¡Qué loco! A ver, ¿las demás están grabando? Ha pasado una de estas cosas curiosas que pasan en los podcasts, que se apagó la cámara mientras estaba hablando de algo espiritual. No sé, creo que es calor, aunque ahora no está marcando el dispositivo, pero sí que te estaba contando, ha venido un doctor que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y después de ahí
ha tenido como más sensibilidad a las energías. Y pasó por la puerta y me empezó a definir. Empezó a decir, tienes no sé qué en la espalda, en la vértebra, no sé qué, en la lumbar, arriba, en el cuello, tal, en la cervical, y aparte tienes digestión lenta. Y yo estaba... ¿Quién se lo está contando? Y parece ser que es una manifestación a nivel energético, pero que se está expresando a través del cuerpo. Claro. Porque este dispositivo que analiza el campo bioenergético del cuerpo a través del dedo, después te da una representación biológica, pero lo hace a través de la energía. Y esta persona es muy sensible a nivel energético. Y quizás esto lo estoy relacionando por esto, ¿no? Que el cuerpo recibe esta energía. Nosotros, por ejemplo, estamos con las yunguitas aquí. ¿Por qué? Porque está demostrado que absorben campos electromagnéticos. Y aquí hay un montón de cámaras. Entonces, por eso la estamos usando. Pues quizás el cuerpo está captando información que tu mente no ha llegado a procesar. Total. Porque no ha pasado por ahí. Sí, yo creo que, ¿sabes? Es lo típico que dicen que la comunicación es 80% no verbal, ¿no? Como todo lo que captamos y procesamos muchas veces a nivel subconsciente no parte del lenguaje verbal. Es como los pequeños gestos que haces y que tú captas y que ni siquiera piensas en eso, ¿no? Es como la energía que capto de la otra persona, y muchas veces nuestros cuerpos están comunicando constantemente, muchas veces sin darme cuenta, incluso empiezo a imitarte o ¿no? Como estás con alguien, un amigo, y de repente te contagias de su energía y empiezas a adoptar su manera de expresar desde el cuerpo también, gestos. Entonces, cuando hablo del cuerpo, no lo desconecto de la mente. O sea, el cuerpo es simplemente otro aspecto, quizá el más tangible, de nuestra expresión como humanos. Pero es donde circula la energía también, ¿no? Es el lugar donde esta energía circula, y el cuerpo es el conductor de esta energía. Y entonces cuando doy la formación, entonces hay muchas dinámicas que hacemos de simplemente estar delante de la persona, no entrar en palabra, y como dejar... Ver qué hace. Sí, dejar que incluso hay un ejercicio que es como adoptar, o sea, de repente me convierto en ti. O sea, y es como dejar que tu energía como realmente como organice mi cuerpo, y como... ¿Que le imitas? O... No, y es como si en el fondo tengo esta capacidad, simplemente que muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero tenemos esta capacidad como de encarnar lo que vemos, de encarnar, pues veo un animal, puedo sentir y encarnarlo en mi cuerpo, o veo a una persona, ¿no? A veces intento jugar con esto, a ver cómo es ser Trump, ¿no? Y encarnar esta energía densa, masculina, mala, ¿no? Narcisista, y cómo es vivir la vida, ¿no? Con este cuerpo, ¿no? Con esta estructura que no es solo corporal, pero que desde el cuerpo, ¿no? O cómo es ser esta persona, y es como una manera también de abrirse a una escucha que te puede enseñar muchas cosas de una manera que no es mental, ¿no? Como no desde la lectura sino de encarnar cualidades, cosas. El cuerpo tiene esta capacidad, simplemente que creo que la utilizamos así como muy poca. Sí, fíjate que están las neuronas espejo. Tiene que ver con eso, claro. Que funcionan, lo queramos o no. Sí. O sea, justo hablando con esta persona, con José Luis Trejo del CSIC, que entrevisté por el cerebro, él decía que analizando los ratones, a través de electrodos que estaban puestos en el cerebro, habían descubierto que el ratón, solamente porque pasaban cosas en el entorno, su mente ya funcionaba en el patrón de aprendizaje como si las estuviera haciendo él. Ya, imagínate. Y no sabía, o sea, el ratón está comiendo, claro, pero está pasando algo al lado y parte del cerebro está prestando atención a ese algo. O sea, imagínate, si ya existe un sistema de asimilación subconsciente de lo que está pasando, fijo que el cuerpo está haciendo lo mismo todo el rato. Total.
O sea, todo el rato. O sea, Una energía que no notamos, un movimiento que no somos conscientes. Yo qué sé, estar demasiado tiempo sentados. El cuerpo lo está notando de una forma, pero es que tu mente está en el ordenador trabajando, en la llamada de teléfono que tienes, yo ahora en el podcast, pero el cuerpo no importa ni el podcast, ni la llamada de teléfono, ni... Claro, él está diciendo, oye, ¿qué? Que te lo voy a dar. Ahora va a llegar a tu casa y no te va a mover el cuello. Pero de nuevo, es como muchas veces separamos cuerpo, mente, pero en realidad es todo a la vez, ¿no? Porque como dijimos al principio, las neuronas están en todo el cuerpo. O sea, no es solo aquí, no es como esta como percepción de la mente está haciendo esto. No, la mente está haciendo esto a través del cuerpo y el cuerpo lo está haciendo a través de la mente. Tal cual. Y las neuronas espejos hay como una parte central que está aquí, ¿no? Pero el cuerpo está captando constantemente y el cuerpo capta mucha información. Y el sistema nervioso está en el cuerpo, está repartido en todo el cuerpo. Entonces, esta separación que muchas veces hacemos es como artificial, ¿no? Y nada, ahí como que se combinan todas las miradas, ¿no? Porque acabas de explicar algo que es lo mismo, pero desde como la ciencia igual y esto, pero es también eso, ¿no? Sí, hay muchas explicaciones a nivel energético. Claro, lo puedes explicar a nivel energético, lo puedes explicar. Al final es el mismo fenómeno, ¿no? Tú fíjate, energía que no fluye, energía que se condensa, energía que destruye. Y lo mismo con el agua, ¿no? Hago muchas veces este paralelo. Para el río. Ya. Una catástrofe, vas a hacer un desastre. O el río sale por algún otro lado, o se desborda. Contra el agua, pues contra la energía es lo mismo, y supongo que contra los traumas es lo mismo, contra los dolores es lo mismo. Porque todo es energía vital en el fondo. Si no fluye, eso va taca, y como un globo. Sí. Hostia, pues me ha encantado la charla. A mí también, gracias de nuevo. Siento que podíamos hablar 2 horas más. Ya te digo, yo que soy mental. Y yo solo te propongo a la audiencia que por favor pongas un comentario con lo que más te causó la atención, porque así quizás lo podemos profundizar mucho más. Vas a encontrar toda la información de Idan en la descripción, síguenle en redes, y si tienes algo de los patrones que has visto por aquí, pues una consultita, ¿no? Te pueden consultar, ¿no? Una consultita, oye, tengo esto, ¿es del perfil? Claro que sí. Así que ya sabes, no te limites ahora con esto. Y si tienes un amigo que tiene una contractura, tú tienes el patrón, te está mirando en el espejo, pues ya sabes, al menos échale un ojo al cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Vamos más allá, donde el ser se expande, la verdad nos llama.